Buenas, bienvenidos al tutorial de Economía de Empresa, tema 5, la función productiva, área de producción, del régimen educativo a distancia del Instituto de Educación Secundaria Calderón de la Barca. En este tema vamos a contemplar diferentes puntos importantes de este área crucial para la empresa. Nos centraremos en el análisis del proceso productivo, en un elemento importante de todo proceso productivo como es el I más D más I, la cuestión de la eficiencia y la productividad como objeto principal del proceso productivo, el análisis de los costes y un tema central que también será el umbral de rentabilidad o punto muerto. Un concepto en el punto 6 importante a debatir es la cadena de valor y la gestión de producción, la calidad y la empresa y el medio ambiente cerrarán esta exposición como temas un poco de lectura más complementaria que han sido objeto de menor preguntas dentro de las pruebas EBAU, que constituyen uno de los elementos esenciales de la evaluación de nuestra asignatura. Bien, nos centramos en el primer punto, el proceso productivo. El proceso productivo consiste en la obtención de bienes y productos a partir de unos recursos mediante la utilización de determinada tecnología. A lo largo de este proceso, desde la obtención de materias primas y su proceso de transformación en bienes y servicios finales, la empresa incorpora un valor añadido en este proceso. Un valor añadido que puede ser de forma, hace un objeto atractivo con un buen diseño, de tiempo, de lugar, de traspaso de propiedad. Cualquiera de estas circunstancias generan un valor añadido que viene valorado como la diferencia entre el precio del bien y servicio final y los costes de los materiales que incorpora este producto. Este valor añadido es también un elemento central porque constituye la generación de rentas en el proceso. Es decir, una vez que restamos al mueble el coste de los materiales de ese mueble, lo que nos quedan son las rentas, los ingresos que se obtienen en ese proceso productivo para el pago de nóminas, beneficios, intereses, impuestos y demás. Bien, veis aquí la definición de estos elementos de lo que estamos hablando: aprovisionamiento, tecnología y obtención de bienes y servicios finales. ¿Cuál es el objetivo principal de la función productiva? Sin duda es la eficiencia. La eficiencia, ya sabéis, que consiste en la obtención del máximo nivel de producción a partir de unos recursos dados, o dicho de otra manera, obtener un nivel de producción con la mínima utilización de factores. Cuando conseguimos eso, estamos siendo eficientes. La eficiencia total o absoluta es difícil de conseguir, por lo que hay un indicador de eficiencia, un indicador que me va a decir en qué medida estoy siendo más o menos eficiente, y este es el de productividad que veremos más adelante. Aparte de este objetivo principal, que es la eficiencia, hay otros objetivos complementarios y también importantes en el proceso productivo, que son los que veis aquí señalados y que podéis leer. El tema de los costes, el tema de la calidad, la fiabilidad que debe tener el proceso y la capacidad de adaptación o flexibilidad que se le debe exigir a un proceso para adaptarse a un entorno cambiante y a una cifra de facturación o de ventas que muchas veces tiene un componente aleatorio importante. El 1.2 termina con una relación de tipos de procesos productivos que podéis ver aquí, una clasificación típica que podéis leer pues, de acuerdo a determinados criterios: el rendimiento temporal, la gama de productos que se obtienen, el grado de tipificación o el grado de centralización. ¿De acuerdo? El punto 2 del tema se dedica a la innovación tecnológica, la cuestión del I más D más I, o investigación, desarrollo e innovación. En este caso vemos la importancia que ya hemos visto en la asignatura de Economía de primero, que tienen este componente de desarrollo tecnológico sobre la generación de productividad, la generación de valor añadido y, en definitiva, la generación de ingresos y posibles beneficios futuros para la empresa, a través de un proceso que es secuencial, en el que se parte de la investigación mediante la adquisición de conocimiento, y ese conocimiento que se va adquiriendo muchas veces en fases teóricas fuera de la empresa, incorporado a través de sectores de investigación como puede ser la universidad,
o otros tipos de fuentes de investigación, se va incorporando a la aplicación práctica a través del desarrollo hasta que se consigue la innovación, que es una novedad. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que ponemos muchas veces son a través de la investigación aeroespacial, se generan sistemas de triangulación y posicionamiento a través del uso de satélites que acaban en nuestros móviles mediante el sistema de seguimiento o aplicaciones que utilizamos para la navegación cuando vamos en coche. Claro, este proceso es importante y esencial para la generación de tecnología por parte de la empresa, en un proceso que es continuo. Esta fase de investigación genera innovaciones que la empresa protege a través de la obtención de una patente, mediante el registro de esa innovación que ha conseguido, y eso le va a dar derecho a explotar en exclusiva esa innovación, obteniendo unos beneficios extraordinarios durante un periodo hasta que venza esa patente, todo el mundo pueda empezar a producir libremente ese producto y se pase a una fase de imitación en la que ya los beneficios extraordinarios que se han generado con la innovación se reduzcan hasta que vuelva de nuevo una nueva fase, un nuevo ciclo de investigación, desarrollo, innovación e imitación final. La cuestión de la matriz tecnológica, con la que se termina el punto, tampoco es demasiado importante, como veréis, para las cuestiones y preguntas que solemos incluir en el aula virtual. Y bueno, pues lo leéis como es un componente matemático que intenta optimizar una relación entre diferentes factores y tecnologías que puede aplicar la empresa. El tema 3 se dedica a la cuestión de la eficiencia y la productividad, un tema central como objetivo principal que hemos dicho de todo proceso productivo. Hemos definido la eficiencia como la obtención del máximo nivel de producción a partir de unos recursos dados, o la consecución de un nivel de producción con la mínima utilización de factores, que de las dos formas se puede definir. Bien, la eficiencia se puede definir tanto como técnica como económicamente. La eficiencia técnica es a la que nos hemos referido principalmente en la definición que hemos dado, pero luego hay una cuestión de eficiencia económica en el cual se incluye el concepto monetario de rendimiento propiamente dicho, que consistiría en obtener un nivel de producción al mínimo coste posible o el máximo nivel de producción a un nivel de coste dado. ¿De acuerdo? En este caso incluimos la vertiente monetaria del concepto. Bien, la productividad sería una forma de relacionar el volumen de producción entre la cantidad de factores empleados. En este caso hablaríamos de productividad técnica, puesto que es una relación física. Tantos muebles hemos obtenido en el volumen de producción entre tantas horas de trabajo que hemos empleado. ¿De acuerdo? Esto me daría una cantidad fabricada de muebles por hora. Eso sería un indicador de productividad como los que tenéis en los problemas que hay en aula virtual. Para el caso de un factor sería fácil, como hemos dicho, relacionar la producción alcanzada con la cantidad de factor, el número de horas de trabajo empleado, ¿de acuerdo? Al igual que solo para el capital, la producción alcanzada entre las horas de máquina que se han empleado en el proceso. La cuestión es cuando la empresa lleva a cabo una producción global, es decir, produce varios productos y utiliza varios factores en la misma planta o en diferentes plantas. Entonces, en este caso, ya tendríamos que sumar diferentes elementos, horas de máquina, horas de trabajo, toneladas de materiales, en muchas ocasiones cosas que no se pueden sumar, puesto que tienen unidades de medida diferentes. ¿Cómo se pueden homogeneizar? A través del concepto de productividad global. Lo que hacemos en el caso de productividad global es pasar a euros los elementos de esta fórmula. Si tengo diferentes elementos producidos, simplemente multiplico precio por cantidad en cada uno de ellos y tengo tantos euros, y en el denominador lo que hago es la cantidad de factor utilizada multiplicarlo por su coste en cada uno de los casos. Toneladas de materiales por euros tonelada, más horas de trabajo por precio de la hora de trabajo, y de esta manera también tengo tanto en el numerador como en el denominador euros que puedo dividir y obtener un indicador de eficiencia que en este caso sería la productividad global. Tenéis aquí un ejemplo, como tantos que hemos hecho en clase o que podéis ver en aula virtual, que han entrado en los exámenes y que podrían ser objeto también
de uno de los tipos de examen, de uno de los tipos de problema, perdón, que sería evaluable en esta primera evaluación. El punto 4 se dedica a la cuestión de los costes. Los costes que ya se han visto en economía de primero de bachillerato, pero que para aquellos que no hayáis cursado se repasan aquí brevemente. En este caso hablaríamos de costes fijos y costes variables en la clasificación de costes de corto plazo. Es decir, diferenciamos en el caso de la producción determinados factores que son fijos de aquellos otros que son variables. ¿Cuáles son los factores fijos? Los factores fijos son aquellos que me permiten conseguir el producto, pero que no varían con el nivel de producción. Es decir, que yo produzca 1000 toneladas de producto o 1 tonelada de producto, siempre van a estar presentes en la misma cantidad. Un ejemplo de factor fijo sería, por ejemplo, las instalaciones. Y un coste fijo sería el coste, los euros que se derivan de la utilización de ese factor fijo. Por ejemplo, en el caso de las instalaciones, que es el factor fijo, el coste fijo lo sería el alquiler que pago por las instalaciones. O si las instalaciones son mías, son propiedad de la empresa, el coste fijo sería la amortización de esas instalaciones anual. Aparte de esos factores fijos, existen otros factores que son variables. Los factores variables en el proceso de producción son aquellos que pueden variar cuando varía el nivel de producción. Es decir, yo utilizo una cantidad si produzco 1 tonelada de producto y utilizo otra cantidad si produzco 1000 toneladas de producto. Estos factores varían. ¿Cuáles serán los costes variables? Los costes variables son los costes que se derivan de la utilización de ese factor variable. Factor variable, por ejemplo, son los materiales o la mano de obra. Si yo fabrico 1 tonelada de producto, contrataré determinada mano de obra y utilizaré determinada cantidad de materiales. Y esa cantidad será menor que si yo produzco 1000 toneladas de producto, que necesitaré tanto más mano de obra como más materiales. Bien, esta es la diferencia que hay entre costes fijos y variables. Los costes totales serán, por suma de ambos, la cantidad de costes fijos y costes variables. ¿Determinados costes variables pueden tener un componente fijo y variable a la vez? Sí, por ejemplo, en el caso de la mano de obra, se puede pagar una cantidad a partir hasta un nivel de producción, a partir del cual se puede incrementar con una prima a aquellos trabajadores que obtienen o superan ese nivel de producción. En este caso, esa nómina tendría un componente fijo y un componente variable, o como el que tenéis aquí el ejemplo de la energía eléctrica o los suministros. Bien, veis aquí el ejemplo del arrendamiento del local, ¿de acuerdo? O diferentes ejemplos que pone vuestro libro. Bien. Vemos aquí de forma analítica la suma, el coste total, como hemos dicho, es la suma de costes fijos y variables. Y otra forma de ver este componente de costes es a través del componente medio unitario. Es decir, dividiendo estos costes totales entre el nivel de producción, llegamos a un concepto que es el coste unitario o el coste medio. Es decir, el coste promedio que tiene producir determinada cantidad. ¿De acuerdo? Si yo he producido 1000 toneladas de producto y el coste es tanto, pues el coste por cada unidad o por cada tonelada de producto me sale en promedio a tanto. Ese sería el concepto coste medio o coste unitario. El coste medio unitario es igualmente la suma del coste fijo medio más el coste variable medio o unitario. Un concepto adicional es el coste marginal. El coste marginal es el coste de producir una unidad más. La diferencia entre el coste medio y marginal es sencilla. Si el coste medio es un coste promedio de todas las toneladas producidas, por ejemplo, el coste marginal sería el coste concreto que me cuesta producir la tonelada 2, la tonelada 5, la tonelada 7, ¿de acuerdo? Y que no tiene por qué ser igual en todos los casos. A lo mejor para producir 7 toneladas he tenido que incorporar mano de obra, pagar horas extras y me sale más cara la séptima tonelada que la segunda tonelada, marginalmente solo esa tonelada en sí. Bien, obtenemos a partir de la cifra de ingresos y de costes el concepto de beneficio, que como sabéis es la diferencia de ingresos menos costes totales. El ingreso sería el producto del precio por cantidad producida y los costes totales, como acabamos de ver, sería la suma de costes fijos y costes variables. Veis aquí un cuadro que os puede ayudar a asimilar, a comprender todos estos conceptos que hemos visto.